Bendiciones, sea la gracia y el favor del Señor con cada uno de nosotros, Él ayudándonos, sustentándonos, amándonos y nosotros tomando de esa fuente que es Él, amándolo y siguiendo sus pasos. Hoy, con el discipulado arrodillados ante sus promesas, estamos en la tercera parte, en aplicaciones para sacerdotes proféticos, y en la segunda parte del tema, sabiduría para intercesores. Bienvenidos y bienvenido le decimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la palabra que has estado trayendo. Gracias porque tú cumples lo que prometes. Y gracias porque tu Espíritu Santo vino como consolador y como guiador para cada uno de nosotros. Tú dijiste, no los voy a dejar huérfanos. Y realmente ha sido así. Has estado con nosotros. No nos dejas ni nos abandonas. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre Celestial, que por medio de tu Espíritu Santo nos guíes, nos hables, nos redargullas, nos enseñes. Queremos seguir aprendiendo de ti. Y gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias por toda la palabra que traes para nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, sus hogares, todo lo que hacen y emprenden para tu honra y para tu gloria. Declarando cobertura para aquellos que necesitan protección. Todos habitamos bajo tu sombra. Y también sanidad y salud para aquellos que la requieren. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y bajo el tema sabiduría para intercesores, estamos viendo que el objetivo es brindar principios que sirvan de referencia en medio de la vida, mientras crecemos en sabiduría. Recordemos que ya veníamos hablando de la importancia de escuchar el consejo y por eso los aspectos que resaltamos como la actitud, escucha e interés. Cuando tenemos una buena actitud, vamos a estar atentos a lo que se nos dice y esa motivación va a dar interés y confianza. Y dentro de eso se va a activar en nosotros el discernimiento de espíritu para que en la práctica podamos llevar a cabo las cosas que debemos de hacer. Hemos venido hablando entonces de esta sabiduría para intercesores. ¿Lo recuerdan? Bueno, en la semana anterior, la lección anterior, estuvimos hablando sobre todas las lecciones que se pueden aprender dentro de la trinchera y la importancia de compartir esta enseñanza con los nuestros y ser formados en medio de lo que estamos haciendo, entendiendo que cuando nos ubicamos en un lugar estratégico en la batalla, principalmente cuando nos paramos en la brecha, es porque el Señor nos ha colocado en ese lugar y estamos teniendo cuidado de todos los aspectos. Y dentro de estos aspectos recordemos que nosotros hemos de motivar una relación con Dios. Hemos de motivarnos a desarrollarla para no ser una copia de alguien más. Porque al estar en la intimidad con Dios, Él vendrá y se revelará a nosotros y nos va a guiar y nos va a posicionar y nos va a decir qué es lo que debemos de hacer. Así que la intimidad hace que podamos combatir en medio de la intercesión y de la guerra espiritual de manera efectiva. Damos gracias al Señor por esto. Y antes de continuar, porque hemos hecho como un breve refrescamiento, quisiera hacer referencia a esta meditación que el hermano Hernández Díaz López nos hace sobre este tema. No es el ambiente quien lo hace a usted. Tomamos como referencia Josué 24:24, y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Recordemos que Josué fue uno de los espías de Israel que avistó la tierra prometida y confió que Dios se la entregaría en las manos. Dentro de toda aquella vasta multitud que salió de Egipto, recordemos que solo fue Josué y Caleb quienes luego pudieron entrar a la tierra prometida. Josué fue el sucesor de Moisés y fue él quien tuvo el privilegio de introducir al pueblo en la tierra prometida. Aquella tierra, acordémonos que estaba habitada por pueblos paganos que adoraban a muchos dioses
y esos dioses también amenazaban a Israel. Mas, sin embargo, nos damos cuenta que en el versículo 15, Josué le dice al pueblo: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Con esto hemos de tomar de referencia que no es el ambiente quien lo hace a usted o me hace a mí. Somos nosotros quien hacemos el ambiente. Porque así como Josué tomó la decisión de servir a Dios con su familia en una forma politeísta, en medio de todos los que estaban creyendo en múltiples dioses, Josué dice: al único Dios es al que voy a servir. Así, en medio de esta temporada, en medio de este tiempo, de este principio de dolores, usted y yo hemos de determinarnos que podemos servir a Dios, aunque seamos el único cristiano en medio de una empresa, en medio de una institución educativa, en medio de un pueblo, en medio de una nación. Si nosotros somos personas temerosas de Dios, podemos lograr, con la ayuda de Él y del Espíritu Santo, ser luz y ser sal, tal como Jesucristo lo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Hoy la motivación es: nosotros, en lugar de dejarnos influenciar por otros, en lugar de dejarnos influenciar por el ambiente, por el entorno, seamos nosotros la influencia, seamos nosotros los que marquemos la pauta al vivir determinados con que vamos a servir a nuestro Dios. Y hagamos eco entonces de las palabras del pueblo en Josué 24:24, que dijo: nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y haremos lo que Él nos diga. Gloria a Dios por eso. Y adentrándonos en el tema, les recuerdo la pregunta que se planteó la semana anterior. Si Dios les permitiera pedir solo una cosa y supieras que te la otorgaría, ¿qué pedirías? Tomamos como referencia la respuesta que dio una persona en la cual dijo: Señor, elige tú lo que consideres que es mejor para mí. Y lo que tú elijas es lo que yo elijo. ¿Ha meditado en esa pregunta? ¿Qué nivel de obediencia y de sujeción al Señor? Y dentro de este repaso cabe sacar a relucir que hablamos de Salomón, que él pidió sabiduría. Y es el modelo de cada uno de nosotros en cuanto a esa rendición a Dios, a decir: Señor, requerimos de tu sabiduría. Dirígenos, enséñanos, dinos cómo hacer, cómo llevar esta vida. Y así fue como entramos a los principios que nos guían en tanto que crecemos en sabiduría. Estuvimos hablando de que hemos de vivir nuestra vida, que hemos de aprovecharla, de tener un equilibrio en las tres dimensiones: en espiritual, en la emocional y en la física, en la cual saquemos tiempo para descansar, para disfrutar, para hacer actividades en familia, para reír, entre otros. También hablamos sobre evitar criticar a toda costa, sabiendo que cuando hay temas de intercesión o de oración, no vamos a estar haciendo juicios de valor y poniendo situaciones de habladuría, porque eso lo que va a hacer es disminuir la fuerza que hay dentro del cuerpo de Cristo, dentro del grupo de oración. Como punto número 3 hablamos sobre el perdón, que es una necesidad, tanto entregarlo como solicitarlo. Y en medio de esto, cuando hay que hacer confesión de pecados, realizarlo, para que realmente mostremos esa humildad, ese acto de humildad por medio de la confesión, y tengamos ese perdón
eh, así como el Padre nos ha perdonado a nosotros, podamos entregarle el perdón a otros y podamos recibirlo también para nosotros mismos. Y luego hicimos una extensa y profunda revisión de las armas más poderosas, hablando de lo que es la alabanza y la adoración a Dios en gratitud y todo lo que esto conlleva. Si de alguna manera usted no estuvo en la lección anterior, le invito para que se devuelva, para que pueda buscarla en nuestro canal de YouTube, Ministerio CA63, y pueda empaparse de toda esta información para que se acople a lo que venimos hablando. Entonces, seguidamente pasaremos a el principio número 5, ese que nos puede guiar en tanto que vamos creciendo en sabiduría. Permanezca cerca de la sangre. Hay un principio que está presente a lo largo de las Escrituras y lo encontramos en Levítico 17:11, que nos dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar para vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Démonos cuenta que no solo hay vida en la sangre, sino que la sangre inocente, cuando es derramada, tiene un atributo en particular. Ella grita. Si recordamos, la palabra nos dice en Génesis que la sangre de Abel derramada en el suelo solo pudo ser oída por el Señor. Y él acudió corriendo para ver qué pasaba, porque la sangre de Abel gritaba: venganza, quiero venganza. Ante la presencia de nuestro juez en el cielo, hay sangre que habla con más favor que la de sangre de Abel. ¿Y usted sabe qué grita esta sangre? La sangre de Jesús le recuerda continuamente al Padre el sacrificio de su Hijo sin pecado. Por lo tanto, la sangre de Jesús grita: misericordia, misericordia. Las Escrituras, como vamos a ver a continuación, nos presentan muchos beneficios efectuados por la sangre de Jesús para nuestro bien. En Apocalipsis 12:11 se nos dice sobre los creyentes: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vamos a ver entonces, a buscar en Hebreos 9:22, el primero de 7 beneficios de estar permaneciendo cerca de la sangre del Cordero. Leamos Hebreos 9:22 hasta el verso 28. Y nos dice: y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. De esta parte, como punto número 2, además entonces de haber sido perdonados, ahora vemos que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Buscaremos primera de Juan 1:7 y leo a continuación: pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios por las bendiciones de la permanencia cerca de la sangre de Cristo. Punto número 3. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Efesios 1:7. Vamos a estar buscando Efesios 1:7. Y la palabra nos dice, y en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aleluya. Punto número 4. Por su sangre somos justificados como si nunca hubiéramos pecado. Vamos a buscar Romanos 5:9, que nos habla de esto y nos dice la palabra, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya. Punto 5. Por su sangre hemos sido apartados, santificados para ser santos. Vamos a estar buscando en Hebreos 13:20. ¿Qué nos dice la palabra en Hebreos 13:20? Leo para ustedes. Que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Punto 6. La paz ha sido traída a nosotros por medio de la sangre en la cruz. Vamos a estar buscando ahora Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y como punto 7, tenemos confianza de entrar en el lugar santo por la sangre de Jesús. Nos devolvemos ahora, o avanzamos, a Hebreos 10:19, donde la palabra nos dice, así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dentro de este quinto principio, permanecer cerca de la sangre, hemos revisado entonces que los beneficios de permanecer cerca de ella, de la sangre de Jesús, es que nos recuerda que hemos sido perdonados, que nos limpia de todo pecado, que por medio de ella hemos sido redimidos, que somos justificados como si nunca hubiéramos pecado, que hemos sido apartados y santificados para ser santos, que la paz ha sido traída a nosotros por medio de la sangre de la cruz. Y finalmente tenemos confianza para entrar en el lugar santo, como recién lo leímos en Hebreos 10:19. 7 beneficios en total. Por eso, si yo le pregunto a usted, ¿sabe cuál es el lugar más seguro donde debe estar? Claro que vamos a saber que es junto a la sangre de Jesús. Y es importante quedarnos cerca de las Escrituras, porque ellas nos hablan de ese testimonio que está cumplido de la sangre de Jesús, el cual ha triunfado. Jesús ha triunfado sobre los poderes de las tinieblas. Cuando nosotros aceptamos y declaramos esos beneficios de la preciosa sangre, nosotros nos quedamos ahí y hablamos entonces de sus proezas y del testimonio que sale de todo este triunfo de Jesucristo. Como principio número 6, vamos a decir, equivóquese por compasión. Y si de alguna manera creemos que hemos de equivocarnos, que sea del lado de la compasión y de la misericordia, porque para la intercesión profética se necesita estar lejos de juzgar a los demás. Y si eso significa equivocarse, pues es mejor hacerlo por compasión, permitiendo tener mejor un pronunciamiento
con respecto a algo, que sea realmente guiado por el Espíritu Santo, de manera que se dé una palabra madura y aprobada. Repasemos qué es la compasión. La compasión es el ingrediente necesario para moverse en la obra de Cristo. Y en el diccionario puede que se hable de esa conciencia que hay del dolor por el otro que está pasando una situación incómoda o difícil y se siente el deseo de aliviarlo, de ayudarlo. Hay un hermano que escribió un libro que se llama La autoridad para sanar. Él se llama Ken Blue. Y él dice, el tipo de compasión que Jesús decía sentir por las personas no era una simple expresión de su voluntad, sino la erupción de su ser interior. De esta compasión Jesús obró su poderoso rescate, salvación y liberación. Qué hermoso, ¿verdad? Esto que afirma. Bueno, entonces démonos cuenta que la compasión de Jesús definitivamente nos está hablando de quién es Él y de cómo Él quiere que nosotros también nos relacionemos. Cuando estamos conectados con Dios, es preciso que seamos efectivos en mantener esa compasión para poder evangelizar, para poder persistir, para poder trabajar, para revelar a las personas que viven en necesidad esta naturaleza de Dios, que Él es amor, que Él se mueve por amor, que Él dio a su Hijo y que Él desea lo mejor para nosotros. Vamos a estar leyendo el Salmo 78, versículos 38 y 39, sobre la importancia de alimentar el fuego de la compasión. Voy a leerlo primero en revisión Reina Valera y luego lo leeré en Nueva Versión Internacional. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Este mismo Salmo 78, versos 38 y 39 en Nueva Versión Internacional nos dice, sin embargo, Él les tuvo compasión, les perdonó su maldad y no se dejó llevar del todo por la ira. Se acordó de que eran simples mortales, un efímero suspiro que jamás regresa. Hablando de esta compasión de Jesús, encontramos en el Salmo 86, donde el salmista dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Gloria a Dios por eso. También en Nueva Versión Internacional nos dice, pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad. Un par más de versículos que vamos a ver en dos versiones, estas dos versiones que hemos estado leyendo. Lamentaciones 3, del versículo 21 al 23. Dice en Reina Valera, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y en Nueva Versión Internacional, este mismo versículo dice, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Amados, podemos entender, podemos darnos cuenta que la naturaleza de nuestro Padre es el amor. Dios es paciente, es generoso, es misericordioso. Y Él espera de nosotros que también aprendamos la compasión para que podamos liberar compasión en favor de otros y así elevemos un clamor que esté cargado de misericordia.
El corazón de Dios definitivamente está lleno de gracia y misericordia hacia nosotros. Por eso nosotros también debemos de sentir su corazón. Y al sentir su corazón, percibimos esa compasión, sea cual fuere el ministerio en el que nosotros nos encontremos. Antes de extender nuestro corazón hacia los demás, hemos de ejercitarnos y darnos cuenta que esté impregnado de la compasión, tal y como hemos leído que la tuvo Jesucristo y la tiene el Padre Celestial. Como principio número 7, tenemos el siguiente: no permita que exista terreno común. Y esto es algo en que debemos de meditar profundamente, para lo cual vamos primero a hacer lectura de Juan 14:30. Allí estaremos encontrando un versículo bastante claro sobre este tema. Jesús habla de su autoridad sobre el diablo. Dice la palabra: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Si lo leemos en versión amplificada, en inglés, este pasaje lo que nos dice es: él no tiene poder sobre mí, no tiene nada en común conmigo, no hay nada de mí que le pertenezca. ¿Podemos percibir entonces esta situación? El hermano Terry Chris, en su libro Intercediendo contra los poderes de las tinieblas, y hablando sobre este tema, no permita que exista terreno común, dice: la razón por la que Jesús era tan efectivo en la guerra espiritual, porque podía confrontar tan efectivamente contra el diablo, en el encuentro del desierto, Jesús reconocía la ley de purificación. La razón por la que Jesús esgrimía tal poder y autoridad para lidiar tan efectivamente con el malvado opresor de las naciones fue porque no existía terreno común entre él y su adversario. Cuando el diablo atacó a Jesús, no había nada en él que pudiera recibir el golpe. Cuando Satanás lo examinó, no había nada que encontrar. Jesús y Satán no tenían relación alguna. No había terreno común. No había en Jesús nada que diera testimonio de las obras de las tinieblas. Una de las razones por las que tantos ministros e intercesores han sido golpeados por los dardos del enemigo es porque no han respondido a la ley de la purificación. Esto que nos está diciendo este hermano es un tema realmente vital. El Espíritu Santo nos da ese discernimiento genuino y auténtico que Él derrama sobre nosotros para que entendamos que dentro de este don de discernimiento de espíritus, nosotros tenemos que saber cómo actuar, qué hacer con Él. Definitivamente debemos de asegurarnos en que no haya nada en común entre nosotros y el enemigo. Y de ahí que podemos hacer recuento de las cosas que hemos sugerido, de los principios previos que hemos ido abordando. ¿Para qué? Para que esa purificación del Señor, ese dedo de Él llegue hasta lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestras acciones. De manera que tengamos la convicción de que el respeto por la palabra de Dios, por nuestra vida, por la familia, por la iglesia, por el ministerio, estamos viviendo en santidad. Y cada vez que haga falta, cada uno de nosotros ha de arrepentirse. Es menester estar atentos a estarnos limpiando de nuestra propia vida, de las cosas que hacemos que no están bien. ¿Y cómo nos limpiamos? Por el poder de la sangre de Jesús. Y al entregarnos cada uno de nosotros a esa obra del Señor, a eso que Él hizo en la cruz, entonces tenemos ese derecho para podernos parar en la brecha, para primero atacar. Porque tomamos autoridad en el Señor.
sin estar preocupados de recibir repercusiones, cosas feas, incómodas, golpes en la guerra espiritual. Si bien es cierto, muchas veces está la falta de respeto del enemigo que busca cómo dañarnos. Hemos de tener claro que nosotros tenemos que tener cerradas todas las puertas, y esto lo hemos hablado una y otra vez. No puede haber aportillamiento del vallado. ¿Y esto por qué hay que decirlo? Porque hay creyentes sinceros y ungidos, pero tienen terreno común con el enemigo y proceden de manera ingenua, de manera impulsiva. Y esto hace que la guerra contra ese principado o poder de las tinieblas tenga acceso activo a esas vidas. Y entonces viene y los daña. La puerta trasera que quedó abierta, primero hemos de cerrarla. Y solo entonces podremos ir a libertar a los cautivos. Con esto quiero dejar en claro que no nos pueden estar tocando y dañando, porque eso el Señor no lo permite. Por eso tenemos que estar en santidad, tenemos que estar orando, santificándonos. Y cuando estas cosas ocurren, porque el enemigo es atrevido, estar claros que no hay algo aportillado, algo abierto. Pues el enemigo siempre buscará una forma de traer daño. Y nosotros hemos de entender que el enemigo de la cruz es Satanás. Mas, sin embargo, Jesús lo derrotó en el Calvario y nosotros estamos llamados a reafirmar su victoria. Pero si tenemos terrenos común con el enemigo, habrá un espacio donde esté la puerta abierta y por donde entren problemas. Y ahí es donde los intercesores o los que hacen guerra espiritual terminan exhaustos y cansados. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que hay un espacio abierto, por ahí filtra y toma represalias. Pablo en 2 Corintios 2:11 nos dice: pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que hemos de estar convencidos de que buscando del Señor, la palabra nos purifica, nos limpia. Somos sensibles a pedir perdón al Señor si hemos pecado y nos arrepentimos. Y ese proceso de santificación progresiva viene hacia nosotros y nos da esa libertad que necesitamos para poder conquistar todas esas áreas, para poder conquistar los territorios y aún el enemigo personal que represente nuestra carne. ¿Por qué? Porque estamos confiados en que el Señor está en el trono de nuestras vidas, en el centro, y que Él tiene cuidado de nosotros. Y nosotros hemos estado yendo en pos de Él. Principio número 8. Evite los señuelos. Para aquellos que les gusta ir a pescar o conocen de la pesca, pueden saber que el pez más avispado, más astuto, no morderá todo lo que pase flotando. Y hay gente que habla con respecto a las truchas y dicen que estas tienen muy buena vista y por lo tanto cualquier señuelo no las va a engañar. Sino que estas, cuando son atrapadas, es porque están convencidas de que lo que se les está dando promete, o sea, una carnada correcta. Nosotros hemos de tomar este principio, esta lección de sabiduría de ellas, y entender que los señuelos para nosotros pueden ser distracciones, cosas que el enemigo envía, asoma, para desviar nuestros ojos de Jesús. Por eso cada uno de nosotros ha de alzar la mirada y tenerla puesta en Él, quien es el autor y consumador de la fe. Porque a veces el enemigo astutamente se disfraza de objetivo para desviarnos de aquel otro hacia el cual nos está dirigiendo el Señor. Y dentro de esas intenciones que busca el enemigo de distraernos,
puede que traiga desaliento, desánimo, que nos vayamos en pos de cualquier otro, que veamos bien cosas que no están bien, porque Él busca eso que nos agrada, eso que está en nuestra mente, en el corazón. De ahí que la palabra dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y el enemigo sabe esos puntos débiles y él buscará tirar el señuelo para que caigamos en él. Mas, sin embargo, qué importante el estar con discernimiento de espíritu, que es parte del fruto del espíritu. Estar atentos a la palabra para poder identificar aquello que nos está tratando de desviar. Vuelvo a decir que en Hebreos 12:2 es donde dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La única manera en que nosotros podamos librarnos de esos señuelos es siguiendo a Jesús, es estando en oración, en lectura de la palabra, porque ella es la que nos limpia. Y la oración nos hace estar cerca del corazón de Dios. Y eso trae una transformación en nosotros, en el cual vamos dejando cada vez más la vieja naturaleza y nos vamos acercando más a nuestro poderoso Dios. Y Él pone sus ojos también sobre nosotros, derrama su presencia y nos ayuda a permanecer y nos da la victoria. Hay poder en el nombre de Jesús. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos teniendo ese respaldo de la autoridad de Cristo. Sin embargo, tengamos mucho cuidado de no caer en peleas, en señuelos, en cosas que pueden ser atractivas para nosotros, pero están buscando distorsionarnos, distraernos. Mantengamos, amados, la mirada puesta en Jesús. Como principio número 9, se encuentra rompamos la penalidad. O sea, esto lo tenemos que entender como cerremos la puerta a los golpes que trae el enemigo por medio de la guerra espiritual. Y vamos a estar viendo la situación que se nos presenta como ejemplo en Jueces 6, del 27 al 32, en el cual se nos está hablando sobre esas perlas preciosas, esa gema de tesoros de la vida de Gedeón. Leo para ustedes. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Aserá que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Aserá que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿condenaréis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. En esta historia nos estamos dando cuenta que Gedeón toma esa obediencia y esa iniciativa de derribar los altares demoníacos. Pero nos damos cuenta que en esta historia encontramos una penalidad, una maldición o una consecuencia por haber hecho esto.
Quizás nos vemos ante la lectura que no especifica directamente, em, pero quizás podríamos inferir ante la orden que leemos que dieron los hombres al padre de Gedeón en el versículo 30, saca a tu hijo para que muera. El padre de Gedeón, propietario del altar de Baal, quizás hubiera liberado una fortaleza o fuerza demoníaca para luchar contra quien derriba el altar al dios falso Baal. Llamó entonces a su hijo Jerobaal, contienda contra él. Verso 32. Nos damos cuenta que algunos especialistas en guerra espiritual informan que los que practican profesionalmente la brujería pronuncian maldiciones o penalidades, en particular contra quienes son amenaza para su reino. Y en el Antiguo Testamento nos demuestra la vida de Gedeón, nos da entendimiento de la necesidad de orar, poniendo un cerco de protección alrededor de nosotros y de nuestras familias, rompiendo en el nombre de Jesús toda maldición o penalidad que el enemigo intente hacer para entorpecer, para derribar, para hacer tropezar, para hacer caer al pueblo de Dios en su lucha contra las tinieblas. Quiero subrayar y resaltar la importancia de orar en el nombre de Jesús, porque es por esa sangre preciosa que se ha roto toda cosa contraria. Y luego, en Jueces 6:34, más adelante vamos a leer que Dios recompensa a la persona que es valiente, que se levanta como guerrera. Y dice el versículo, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Literalmente esto significa que el Espíritu de Dios visitó a Gedeón. Es decir, que tomó posesión de él, o sea, lo llenó, lo inundó, lo fortaleció, lo protegió, lo revistió. Esa es la recompensa que Dios puede traer sobre usted y sobre mí espectacularmente. ¿Cuándo qué? Cuando nosotros en el nombre de Jesús derribamos las fortalezas del enemigo. Toda palabra de maldición, todo golpe que pudiera venir contra nosotros, contra nuestra familia, salud, esperanzas, futuro, finanzas, posesiones, vehículos, mascotas, lo que sea, ha de ser rota en el nombre de Jesús. Una oración que nuestro hermano Eugene Gold comparte, dice, en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre derramada en la cruz, ordeno a la penalidad del enemigo que toda maldición pronunciada contra mí y todo contraataque que el malvado haya estado pensando contra mí y mi familia, que se rompa. Dice usted amén y se apodera también de esta expresión de oración. No prosperará porque anulo su efecto en el poderoso nombre de Jesús. Proclamo una bendición a todo lo que soy. Espero ser e intento ser. Y sobre todo lo que atañe a mi vida, salud, hogar, finanzas, ministerio y familia. Llamo a la fuerza, al vigor, la protección y la providencia del Señor para honor y gloria de su nombre. Amén. Decimos amén. Amén. Esto tiene sentido, ¿verdad? Es una forma de orar, un modelo que nosotros podemos tomar en cuenta para también bloquear los contraataques del enemigo. Y finalmente, como principio número 10, la red de seguridad es andar junto a otros. Estuvimos leyendo Eclesiastés y en este momento vamos a hacer referencia al capítulo 4, verso 9 al 12, donde se nos imparte palabra de sabiduría. Y dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren,
El uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Esta palabra la debemos de apuntar, de tener a mano. ¿Por qué? Porque si repasamos con detenimiento esto que estamos leyendo, nos estamos dando cuenta que si alguno de nosotros es golpeado, el estar cerca de nuestros hermanos, el estar orando uno por otros, nos va a ayudar, nos va a sostener, nos va a levantar y no seremos avergonzados, no seremos derribados. Otro aspecto que debemos de ver de esto de caminar con otros, estar entonces en una congregación, sentirse parte del cuerpo de Cristo, da una red de seguridad. Acabamos de leer, dos le resistirán. Esta es una promesa poderosa que hemos de recordar, de proclamar y sobre la cual arrodillarnos. Dice Levítico 26:8. Vamos a buscarlo un momentito. Levítico 26:8. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Este efecto multiplicador expresado en Levítico 26:8 nos está diciendo que nosotros, unidos contra el enemigo, nos multiplicamos, somos fuertes. Hoy les pregunto, ¿ustedes consideran que tienen un compañero de oración con quien andar? Es importante que lo tengamos. ¿Quién cuida nuestras espaldas? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, oremos unos por otros? Hemos de estarlo haciendo. Porque la armadura de Dios protege nuestra parte delantera y nosotros somos la protección para las espaldas de los otros. Así que hoy el Señor te anima para que tú, teniendo ese sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo, al ministerio, en este caso C63, a la congregación donde te encuentras, nos cubramos mutuamente con consejos, con compañía y con oración. No dejemos de lado que los líderes también necesitan la protección y el cuidado que dan las oraciones de sus hermanos en Cristo que están apoyando el ministerio. Y es que allí, cuando los demás se unen en intercesión, realmente es cuando se puede decir que se está blandiendo, o sea, se está poniendo el escudo de la fe. Y hoy el Señor nos motiva para que nosotros también oremos por nuestros líderes espirituales. Vamos a leer Efesios 6:16. Dice la palabra que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Todo Moisés necesita un Aarón o un Hur, gente que les ayude a través del poder de la oración permanente. Usted puede reconocerse como una persona que está ayudando a sostener los brazos de su líder, de esa persona que el Señor le ha puesto a usted para que usted esté bajo la cobertura del Señor y en el trabajo pastoral de Él, que es una persona de autoridad dada por Dios. Es necesario que nosotros estemos atentos a esto. Y también los esposos, orando uno por el otro, orando también por los hijos. ¿Por qué? Porque la oración es un escudo que nos protege. En el nombre de Jesús hemos de ejercitarnos. Pasamos ahora a esta pregunta
de quién es la batalla. Y es importante tener dentro de los pensamientos en la aplicación de la sabiduría para los intercesores. Tomar en cuenta, tener en claro que no todas las batallas serán suyas, que no todas las batallas serán mías. Algunas las serán, pero otras serán para otras personas. Y algunas simplemente ni siquiera requerirán de su participación o de la mía. En última instancia, no es el diablo quien indicará cuándo ha de pelear. Cuando hemos de pelear nosotros contra él. Vamos a leer en 2 Corintios 2:14. Ya vamos terminando. Que se proclama con majestuosidad esto que dice la palabra. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aleluya. Entendamos, donde el Espíritu de Dios, donde Él lidera, siempre nos hará triunfar. Donde Él no lidera, si se nos ocurre ir solos, no tendremos la misma salvaguarda, ni triunfaremos necesariamente. Así que no debemos ser arrogantes, creídos, egocéntricos o presuntuosos. Hemos de buscar la sabiduría. Hoy el Espíritu Santo nos habla, aprendamos a ser sensibles a la voz de Dios. Andemos con otros, obtengamos confirmación y luego avancemos sabiendo que tenemos buenas noticias. ¿Y cuál será esa buena noticia? Que donde Él nos lleve, donde el Señor nos lleve, nos dará gracia, protección y triunfo. Y es importante entonces que al poner nuestras manos a trabajar en el arado de los propósitos de Dios por medio del arte de la intercesión profética, que nos aferremos a estas simples verdades. Una pregunta crucial que debemos de hacernos entonces es: ¿quién me guía a la pelea? ¿Mi celo del alma? ¿Mi carne no santificada? ¿Un espíritu que me seduce? ¿O Jehová Nisi, el Señor nuestro estandarte? Recordemos que la victoria de Cristo se manifiesta donde Cristo nos lleva. ¿De quién es la batalla? Primero del Señor y luego nuestra. Así que hemos de pedirle al Señor que nos dé sabiduría, más allá de nuestros años de experiencia. Hemos de pedirle al Señor que nos otorgue ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento glorioso del Señor Jesucristo. Que cada uno de nosotros sea preservado para que su mano llegue a estar con nosotros y ser veteranos para la siguiente generación, y así poderles pasar las maravillas del gran amor del Señor para con nosotros y para con ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Dentro de las aplicaciones prácticas que se han ido entregando y que se espera que las hagamos realidad, que las tomemos en cuenta y las estemos llevando a cabo, les sugiero que estemos orando con base en el libro de Proverbios, pidiéndole al Padre que nos dé sabiduría más allá de nuestros años. Este mes en particular estaremos leyendo cada día un capítulo por día, 31 en total. Julio 25 tiene 31 días. Así que hemos de pedirle al Señor en intercesión que Él revele esas áreas de sabiduría que nos faltan por alcanzar y que Él nos enseñe cómo debemos irlas incorporando en nuestras vidas. También si tenemos hermanos que podríamos identificar como veteranos, gente que tiene sabiduría de parte de Dios,
podemos preguntarles qué cosas el Señor les ha revelado para la guerra espiritual. Y cada uno de nosotros en una actitud de humildad, pidiéndole al Señor que esas áreas que tenemos débiles, que tenemos críticas, que tenemos que estar con falta de perdón, con falta de sanidad, con falta de pureza, sean en el nombre de Jesús sanadas, restauradas, reparadas, para que podamos ser ese canal de bendición para otros. Y si los dardos de fuego del enemigo nos están golpeando en este momento, pidámosle al Espíritu Santo que ponga su dedo de convicción en nuestro corazón, de manera que podamos confesar y arrepentirnos de cualquier cosa que nos está molestando, para que literalmente cerremos la puerta al enemigo, la puerta que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra familia, y orando en el nombre de Jesús, cancelar toda penalidad contra nuestra vida, familia y ministerio. Damos gracias al Señor por estas 10 sugerencias o principios mientras vamos creciendo en sabiduría. Les recuerdo que ese fue el título, o ese ha sido el título de estas 2 semanas, Sabiduría para Intercesores. Si lo tiene que repasar, repáselo. No lo olvide, son perlas, son gemas que el Señor nos da. Cuando somos obedientes, cuando estamos atentos, nos nutrimos y Él nos fortalece. Los bendigo en el nombre de Jesús y le doy gracias al Señor por acompañarme en todo este tiempo, todo este año que hemos estado estudiando este libro. Si el Señor lo permite, el capítulo final lo tendremos la próxima semana, con el tema Abramos camino. Los bendigo en el nombre de Jesús, se les ama montones. Bendiciones.